no dice que a Dios, sino que también, por ejemplo, los griegos oraban a sus dioses, los incas, a todos sus dioses, a los mayas, los aztecas, y si hablamos de civilizaciones, también había una oración, también hacían sacrificio, también adoraban. Entonces, nosotros, el orar, sabemos que es para este Dios que tenemos, ¿cierto? Em, Comentarle un poquito que hace un tiempo atrás, voy a empezar por esta parte, hace un tiempo atrás yo tuve un problema con la fosa séptica, al pastor le comenté que venía el invierno y se me llenaba esa cosa. Y sufrimos harto, ¿cierto? Porque las fosas sépticas cuando sale, sale de todo. Entonces, en enero y febrero me puse a hacer un hoyo, a excavar, y ese hoyo que había ante la fosa séptica, el de piedra para los líquidos, lo hice un descanso prácticamente para que descansara en el nuevo hoyo. Pero ahí al lado había una matita de palto. Y yo dije, ¿cómo sin pasar a llevar la matita de palto? Que es tan bonita, ¿cierto? Un paltito así, que no estaba tan bonito, pero ahora está bonito. Y resulta que hice, como calculando de no afectar mucho las raíces, hice el nuevo hoyo, la nueva excavación. Lo llené con piedras, todo el asunto. Pero antes el paltito que hiciera ese hoyo, antes que yo hiciera ese hoyo, yo tenía que regar ese paltito. Lo tenía que regar. El paltito recibía lo que yo le daba, ¿cierto? Todos los días. Porque los paltos dicen que consumen, ¿cierto? Bastante líquido, necesitan mucha humedad, mucha agua. Entonces parece que no era lo suficiente porque tenía hasta las hojas quemadas y todo el asunto, no sabía si era mucha agua, muy poca. Pero el palto lo sabía, porque igual es un ser vivo. Entonces, eh, ahí después hice la excavación, ¿cierto? Y el resultado fue que eliminé, ¿cierto? El problema de la fosa séptica, ¿cierto? Ahora ya no, con esta lluvia no pasó nada. En todo caso, llovió muy poco, todavía no puedo saber. Y el palto se empezó a poner súper lindo, y, y resulta que ya no necesita de mí, no necesita de mí porque como que las raíces se le fueron al hoyito de piedra ese que hice yo y está tomando la humedad. En todo caso, el agüita le llega pura porque la tierra tiene filtro, entonces no hay problema por eso, no vaya a decir que después las paltas van a salir con... Porque uno piensa que es eso, ¿cierto? Que lo tienen sabor después a lo que tomaron las plantas. Y no es así, porque la tierra tiene muchos filtros. Eh, y eso, pero los voy a dejar ahí nomás con esa historia. ¿Ya? Vamos a leer el mensaje central, el pasaje central. Juan 14, el versículo 13 y el 14 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo daré. Como sencillo, ¿cierto? Yo lo daré, ¿cierto? Pide en mi nombre, ¿cierto? Que yo te lo daré. Parece súper sencillo, ¿cierto? Pero muchas veces pensamos que Dios está ahí siempre y pido, recibo, pido, recibo. Siguiente diapositiva. Entonces, hay dos personajes ahí que uno lo conocemos, ¿cierto? Y aparecen en las películas y a los que se nos cae el carnet, ¿cierto? Aparecía mi bella genio en esos tiempos. ¿Vio mi bella genio, pastor, usted? ¿Sí? Cuando el amo, ¿cierto? Y le concedía deseos, ¿cierto? Pero te traje un varón para que no se me vayan a mi bella genio. No nacía. Ah, ya. ¿Y cómo yo la veía? Ah, ya. Entonces, mi bella genio, ese es un genio, ¿cierto? ¿Y qué hace el genio? ¿Cierto? Cuando se encuentran esta lámpara, ¿cierto? Tienen que frotarla y sale el genio y le pide que tres deseos, ¿cierto? Algo así, tres deseos. Entonces uno pide los tres deseos, me voy a poner yo como que ya vi al genio. Pido tres deseos, ¿cierto? Y los deseos se me conceden, aparecen, qué sé yo. Salud, dinero y amor, siempre esos tres deseos. Entonces aparece, wow, tengo salud, tengo dinero y tengo amor. Wow. Pero hay otras cosas más que el genio no lo puede hacer, porque se me terminó, ¿cierto? La garantía con el genio. Pero ahí tenemos otro personaje al lado, que a lo mejor no es así, pero esa imagen siempre como que lo representa. Entonces, si comparamos a ambos personajes, vemos que el genio me cumplió tres deseos y desapareció el genio, ¿cierto?
desapareció el genio. Y los deseos son al instante, inmediatamente. Acá con Jesús no son al instante, ¿cierto? No son automáticos, no son de manera inmediata. Pero la ventaja que tiene Jesús, que su poder es ilimitado. No se termina, no te cumple tres cosas y listo, y desapareció Jesús. Su poder es ilimitado. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. En el caso del genio, ¿cierto? Aparece el tiro. No tuvo para qué tener paciencia, porque apareció, aparecieron los, se cumplió. En cambio, acá con Jesús dice que guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Yo creo que en estos tiempos, ¿cierto? Eso es lo que nos falta, paciencia. Nos falta paciencia. Hoy en día se nos ha acabado la paciencia. Hay un autor que me gusta mucho, un nuevo filósofo del siglo XXI, Sigmund Bauman, o Bauman. Y, y resulta que este habla de la modernidad líquida. Y esto en todos sus libros, ¿cierto? Habla de la modernidad líquida. Somos una sociedad, ¿cierto?, que va súper rápido, que no tiene tiempo de espera, que no sabe esperar, porque ahora todo lo queremos automático. Hacemos una fila en el banco, ¿cierto? Y vemos cuatro personas que están en la fila y ya empezamos a reclamar. Ch, todo lo queremos rápido, todo. Cuando, por ejemplo, yo tengo un compañero de trabajo, Tomás, que tiene la edad de mi hija, ¿cierto? Lleva 3 años trabajando, profesor de música. Tomás, cuando apareció, un pollito, parecen como un pollito, ¿cierto? Tomás, cuando apareció su almuerzo, no es que yo ande mirando el almuerzo de los demás, ¿cierto? Pero se nota, ¿cierto que se nota? Entonces Tomás aparecía, ¿cierto? Metía una cosita al microondas, la sacaba. Un almuerzo, metía una cosita insignificante, todo envasado, y aparecía un tremendo almuerzo. Ve que ahora los almuerzos son así, como que se calientan un poco y aparecen los tallarines y todo el asunto. Entonces, ahora la gente también está haciendo eso. También quiere las cosas rápido, hasta para comer, hasta para alimentarse. Yo pensaba en los tiempos antiguos, ¿cierto? Cuando iban a las sinagogas, cuando iban al templo, ¿cierto? Cuando iban al templo caminaban y caminaban y caminaban y caminaban y parece que no veían nunca el templo, pero a lo mejor lo veían de manera diminuta, pero tenían paciencia y llegaban. Ahora nosotros, ¿cierto? ¿Qué decimos? ¡Ay, no pasó la micro! ¡Ay, el vehículo, ¿cierto? Me está fallando. Entonces, todo lo queremos rápido. Hoy en día ya la paciencia se está yendo. No tenemos paciencia. Entonces yo creo que eso, el falta de paciencia, nos está jugando un poco en contra, ¿cierto? Para recibir, ¿cierto? Las misericordias, los milagros, todo de parte de Dios. Yo creo que la paciencia. La otra vez predicado, se ha predicado de la oración, el pastor predicó de la oración, ¿cierto? Cuando la forma que teníamos que orar, que teníamos que ser como un niño, yo recuerdo, ¿cierto? Y que no hablar palabrería, ¿cierto? Y llenando. El hermano ya se lo estoy olvidando el nombre ya, tanto que no viene. El hermano Marcelo también habló, yo no estaba en ese día, pero me comentaron que habló de la oración, ¿cierto? La súplica, eh, el clamor, pero habló. Yo también hice mención, también me había tocado la oración, pero la humildad. Con la humildad, ¿cierto? Podemos llegar a Dios. Entonces, es como difícil ahora, ¿cierto? Pero tenemos que responder una pregunta. ¿Por qué es importante orar? Y para eso es importante apoyarse de la palabra de Dios. Dice, respuesta a la pregunta, ¿por qué es importante orar? Mateo 14:23 dice, y después de haber despedido a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Está hablando de Jesús. Dice que despidió a la multitud. Paso importante, ¿cierto? Tenemos que buscar un lugar solo, un lugar aislado, porque la oración es una intimidad con Dios. Por ejemplo, cuando un matrimonio no anda contando por ahí a los amigos, oye, ¿sabes qué? Con mi señora y todo el asunto, no lo anda contando porque es íntimo. Hay cosas que le pasan a uno que son íntimas y uno no las anda contando. Entonces, para buscar la presencia de Dios, tenemos que buscar
un lugar íntimo, porque la conversación debe ser íntima. Amén. Que no nos vean, que no digan, oye, estoy orando, mira, para que digan, oye, el hermano que es bueno para orar, porque todos sabemos orar, todos sabemos orar. Cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, era porque todavía no había un derramamiento del Espíritu Santo. Se lo pidieron a Jesús. Pero hoy en día tenemos el Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que Él gime, ¿ah? Con gritos de gemido, cuando nosotros no sabemos qué pedir. Y Él intercede por nosotros. Entonces, si no sabemos orar, el Espíritu intercede por nosotros. Entonces, lo primero, debemos alejarnos, buscar un lugar, ¿cierto?, de intimidad con Dios. Y el segundo, la segunda cita dice en Marcos 1:35 hasta el 39, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. O sea, se apartó, se fue a un lugar desierto. El desierto es soledad, ¿cierto? Tranquilidad. Y muy de mañana, y ya estabas, ¿qué me dice ahí la palabra de Dios, cierto? Que Jesús se levantaba temprano, ¿cierto? Siendo oscuro, y nosotros dormimos, ¿cierto? Yo me levanto a las 6 de la mañana, pero duermo como un tronco, por ahí dice, ¿no, hermano Marcelo? Dormimos como un tronquito. Pero a veces el Espíritu de Dios, ¿cierto? ¿Se ha preguntado por qué despierta a las 3 de la mañana? ¿Se ha preguntado por qué despierta a las 2 de la mañana? ¿Se ha preguntado por qué no se puede quedar dormido? Porque el Espíritu Santo gime. Amén. Y nosotros decimos, no, es que me voy a ir a tomar la pastillita. Con esta quedo lona. Pero algo pasa en nosotros. Hay una necesidad en su interior que necesita orar. La oración es importante, hasta para dormir. Amén. Entonces, cuando ya estaba apartado Jesús, ahí llegaron a interrumpirlo. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y se paró Jesús automáticamente ahí, dispuesto para la humanidad, y les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Entonces, hay una parte en la Biblia, no me acuerdo exactamente, cuando no pueden echar fuera un espíritu. Y Jesús le dice unas palabras ahí media complicadas, y después le dice que esta oración, o sea, que este espíritu sale con oración y ayuno. Entonces, si Jesús oró aquí, ¿cierto? Dijo, vamos, ¿ya? Vamos a los lugares vecinos para que predique. Y dice que echaba fuera demonios. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba orando. Amén. Estaba orando. Una vez vi ¿cuánto se llama? Una situación así, que lo vi en Chimbarongo. Fuimos a ver a una niña que tenía un espíritu. Y da como lata, en serio. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque no oramos antes. Porque nos creemos que estamos bien ante, ¿cierto? Porque a lo mejor tengo un puesto de oficial que en esos tiempos se hablaba, ¿cierto? Y los oficiales como que nos creemos superiores al resto de la congregación. Y vamos los oficiales, vamos junto al pastor, pero da como una cosa, ¿cierto? Al ver esa situación. Entonces, si no hay una oración anterior, yo no puedo hacer nada. Con la oración yo me conecto al Padre, ¿cierto? Me conecto a Dios. Amén. Mi espíritu se conecta al Espíritu Santo y el Espíritu Santo con gemidos intercede. Pero si no hay esa oración, yo no tengo las armas suficientes para enfrentar cualquier cosa. Jesús fue a predicar y echaba fuera demonios. Siendo Jesús, le era necesario orar. Amén. Porque no podía decir, oye, yo soy el Hijo de Dios, ¿cierto? Yo no oro porque Dios, el Padre me respalda. Pero hasta él oraba. Amén. Y primera de Pedro 5:7 dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Ahí nos dice otra cosa, ¿cierto?
que nuestras preocupaciones, las ansiedades, todo lo que nos sucede hoy en día, ¿cierto? Las cargas que llevamos, ansiedad, porque muchas veces yo sufro de ansiedad, ¿cierto? Estoy pensando en lo que viene, hay una actividad en la escuela, no puedo dormir porque estoy preocupado, ¿cierto? Y quiero que me salga todo bien, y me doy vuelta en la noche, ¿cierto? Pero quizás el error cuando hay ansiedad es por no entregárselas a Dios. Y parece que la ansiedad nos gusta, porque me gusta pensar en eso y me torturo pensando en el mañana y me torturo pensando en lo que viene. Pero la Biblia dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en la mano de Dios, porque Él cuida de ustedes. Dios quiere que usted esté bien. Amén. Pero a veces nosotros estamos mal porque no oramos a Dios. Hay un poder tremendo en la oración. Al final vamos a ver un autor que me encanta, un autor que habla mucho de la oración. Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18 dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Orad sin cesar, no cansarse. No que no oremos ahora sin cesar. ¿Ya? Ya, por eso no vino. Orar sin cesar. Dad gracias en todo. ¿Para qué? Porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, siempre gozoso, orad sin cesar. Me está diciendo, ¿cierto?, el apóstol Pablo que no tengo que dejar de orar. ¿Por qué lo decía el apóstol Pablo? Porque la oración es una herramienta que todo cristiano debe tener. Amén. Y donde habla de la voluntad de Dios, primera de Juan 5:14 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y es el error más grande que tenemos nosotros, que muchas veces luchamos con algo, ¿cierto? Y queremos algo y nos enceguecemos con algo, pero nunca le hemos dicho, hágase tu voluntad. Que sea tu voluntad. ¿Cuántos de aquí le han dicho que sea tu voluntad? Ven, bien por los que levantaron la mano. Pero muchas veces no olvidamos que sea la voluntad de Dios. Porque nosotros decimos, no, yo estoy orando por una cosa, pero después de mi estudio estoy diciéndole que sea tu voluntad. Porque estoy orando y quiero que una persona cambie, digámoslo así. Entonces, pero a lo mejor no es la voluntad de Dios que esa persona la quite de mi camino. A lo mejor la voluntad de Dios es que esa persona se convierta, ¿cierto? Y conozca a Cristo. A lo mejor esa es la voluntad. Y yo estoy orando para que esa persona salga de mi camino. Pero muchas veces, ¿cierto? No consideramos la voluntad de Dios en nuestra oración. Amén. Y dice, conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Y Lucas 11, del 1 al 4, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, dice la versión. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ese es un modelo de oración. Entonces los discípulos quizás tenían conocimiento, pero no tenían la forma de orar, no sabían cómo la estrategia para orar. Jesús le da este modelo de oración, pero si se dan cuenta en esta oración, la primera parte dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Está alabando, está glorificando a su Padre. Amén. La primera parte empieza así. Después dice, hágase tu voluntad. O sea, lo que tú quieras, Dios. Amén. Lo que tú quieras, no lo mío, lo que tú quieras. Amén. Pero después le dice, eh, el pan nuestro. Ahí empieza la petición. ¿Se dan cuenta? Empieza, el pan nuestro de cada día, danos hoy. Y perdona nuestros pecados. Hay una petición, ¿cierto?, de algo que necesita o que se mantenga el pan nuestro, y después pide perdón. Es importante orar también por nuestros pecados, porque muchas veces nos sentimos perfectos, ¿cierto? No oramos nunca porque hicimos algo malo.
Pero también tenemos que orar por aquellos que nos ofenden, ¿cierto? Por aquellos que nos tratan mal, porque muchas veces nosotros como cristianos, ¿cierto? Cuando nos tratan mal, nos quedamos con una espina clavada, ¿cierto? Como en una rabia. Que el Señor le reprenda, ¿cierto? Y ahí quedamos. O que Dios le tape la boca. Y una infinidad de frases que son bien antiguas, pero que todavía las usamos. Pero ¿qué dice? Que también debemos orar por esas personas. Amén. Tenemos que orar por esas personas. Y después dice, y no nos metas en tentación, ¿cierto? O sea, que no quiere, hay una petición de que esté libre, que no tenga problemas, que no caiga en algo malo, mas líbranos del mal. Amén. Entonces, se dan cuenta que primero hay una alabanza, una adoración, ¿cierto? Glorificando el nombre de nuestro Dios y después aparece la petición. Pero todo esto va en la voluntad de Dios. Amén. En la voluntad de Dios. No hay otra cosa. Es solamente que Dios haga su voluntad. Amén. Yo miraba, ¿cierto? La plantita, ahora vuelvo a la plantita, al palto. Eh, Cuando uno, ¿cierto? De repente no ora, es como la plantita, ¿cierto? Que depende de las demás personas, ¿cierto? Porque uno cuando no ora, ¿qué busca? Consejos en los amigos, consejos en los amigos, ¿cierto? En las personas conocidas, en los familiares, en los más cercanos, ¿cierto? Como el palto, que yo lo regaba, ¿cierto? Y el palto cada vez se colocaba más feo. Entonces los consejos de las personas no son los más adecuados. ¿Qué buscó el palto? El agua. Necesitó conectarse sus raíces al agua. Amén. Que nosotros también podamos conectarnos al agua viva, ¿cierto? Que es Cristo Jesús. Y muchas veces no lo hacemos porque recibimos consejos de las personas, pero el poder de la oración, hermano, es maravilloso. Pero primero tenemos que apartarnos a un lugar íntimo. La oración es íntima. No podemos andar orando así, que todos nos escuchen, como la predicación del pastor, ¿cierto? Que estaba lleno de palabrería, ¿cierto? No que usted predique con palabrería, sino me refiero al discurso que usted dio. Entonces, lleno de palabrería, que todos nos vean, miren el hermano que ora bonito. Amén. Pero no hemos llegado a la intimidad con Dios. Amén. La oración debe ser un motivo, debe ser una instancia íntima de adoración, de oración. Entonces, posteriormente a eso, ¿qué tenemos que hacer? Apartarnos, pero cuando nosotros ya oramos como Jesús, ¿cierto? Ya podemos predicar, ya podemos echar fuera demonios, ¿cierto? Porque estamos pidiéndole a Dios. Amén. Y Él se lleva todas nuestras preocupaciones y ansiedades y no debemos cansarnos. Amén. Porque es la voluntad de Dios, porque Dios hace su voluntad. No es nuestra fuerza, no es nuestro poder, porque nosotros no somos Spider-Man, no somos Superman, sino que somos hijos de Dios. Y como hijo de Dios, como un hijo, siempre le pide al Padre. Yo me acuerdo cuando le pedí a mi papá, ¿cierto? Mi papá era así con los permisos, súper aprensivo. Por eso salí tan tranquilo yo. Entonces, súper aprensivo. Cero permiso. Es que sabe que me viene a buscar tal Enrique afuera, mi amigo. Tal Enrique, tal José Luis. ¿Puedo salir? ¿Pero a qué hora vaya a llegar? Y uno, 17 años, ¿cierto? Como que quiere, ¿cierto? Pasarlo bien, pues sí o no. ¿Y a qué hora vaya a llegar? No sé, es que ya a las 10:30 aquí. Pero si a esa hora está recién empezando el asunto, pues le decía yo. 10:30, a las 11. A las 11, pero no se habla más. Y llegaba a las 12 casi. Era terrible. Entonces, ¿cómo empezaba yo? Poco conseguía, sí, poco conseguía, pero empezaba, pucha papá, no le dije nunca, usted es el mejor papá del mundo, porque tampoco me gustaba mentir. Entonces, mi oración, a lo mejor mi llegada a él no era muy buena, por eso obtenía poco, pero yo me daba cuenta que tenía, o sea, o tenía otra hermana, que ella conseguía más permisos que yo siendo mujer en esos tiempos, era una sociedad machista. Y conseguía más permiso que yo. Y le daban permiso para que se quedara donde la amiga y que llegara al otro día. Y yo, nada. Porque no me gustaba mentir.
Mientras que mi hermana le compraba yogur a mi papá, le llevaba yogur y le decía, oiga, ¿sabe qué es esto y esto? Mire, les traje yogur de los que a usted le gustan, listo. Oh, y le decía él, oiga, ¿puedo ir donde la Eliana? Eliana se llama, nombre antiguo, si tomo antiguo. Entonces le decía, ¿puedo ir donde la Eliana? Sí, ¿a qué horas te vaya a venir? No, si termina como a las 12, mejor quédate allá. Y yo quedaba ahí, porque mi llegada no era la mejor, ¿cierto? Y ella hermoseaba con palabras bonitas. Así es la oración. No que mintamos, pero la oración tiene que hermosearse con palabras bonitas. Tiene que alabarse el nombre de Dios, tiene que adorarse, tiene que glorificarse el nombre de Dios en la oración. Y después, ¿qué dice cuánto se llama la oración modelo? Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, está declarando el poder, la grandeza que Él está en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Y después le dice, hágase tu voluntad. Y como mi hermana le dijo, es que me quiero, a las 12 termina. Y la voluntad de mi padre fue que se quedara. Se hizo la voluntad de él. Y después decía, ¿cierto? El pan nuestro de cada día, la petición que le daba a mi hermano. Pero que no, eso tiene que suceder en la oración, ¿cierto? No a las personas. Ese es un ejemplo. Que Dios le bendiga. Veamos la... Y aquí el mensaje, la palabra central, ¿cierto? Lo tenía en Reina Valera, 1960, y ahora está en Nueva Tradición Viviente. Y miren cómo se transforma el mensaje, que es el mismo, pero con otras palabras más cercanas. Dice, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre. Mire qué bonito. Y yo lo haré, para que el Hijo le dé la gloria al Padre. ¿Se da cuenta que hay también gloria en la oración modelo, ¿cierto? Es cierto, dice. Está diciendo, créanme, si es verdad lo que digo, está diciendo Jesús, es verdad, no es mentira. Dice, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Y ahí esta traducción aparece una exclamación, y yo lo haré. La otra traducción no. Pero se dan cuenta que dice, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre, cualquier cosa. José Antonio, cualquier cosa. No es un genio, demora. Lo que nos falta es la espera, la paciencia. Tenemos que tener esperanza que nos va a responder. No va a responder como un genio automáticamente. Pero si yo pedí cualquier cosa, dice cualquier cosa. Y los pasajes anteriores decir, pero haciendo su voluntad. No porque yo quiero que desaparezca una persona. Me tiene tan aburrido esa persona, yo quiero que tenga un accidente y desaparezca. Será la voluntad de Dios. Será la voluntad del Padre, ¿cierto? No malinterpretemos eso. Pídeme cualquier cosa, pero no cosas que van en contra la voluntad de Dios. Amén. Cualquier cosa. Y dice, y yo la haré. Iglesia, puedes pedir cualquier cosa. Dios no es un genio, no te cumple tres deseos. Su poder es inagotable. Sus misericordias son grandes, pero dentro de la voluntad de Dios. Es importante la oración. Es importante porque es la comunicación con Dios. Tenemos comunicación con Dios. Es la única forma de tomar fuerzas espirituales. Para eso es la oración. Por eso es importante la oración, para que nuestro espíritu se conecte con Dios. Amén. Y la oración te alivia. Esa oración es, ¿a quién le ha pasado que cuando uno está orando y se queda dormido? Amén. Se quedaron dormidos los discípulos, no nos vamos a quedar nosotros. Se queda dormido y le ha pasado que en el sueño continúa la oración. ¿Le ha pasado? Amén. Es el Espíritu que está gimiendo por nosotros, porque nosotros no sabemos pedir, nos quedamos dormidos. Y el Espíritu está intercediendo por nosotros. Amén. Es importante la oración. Dios le bendiga. ¿Que me queda una? Andrés Corson, la oración es la clave del éxito y tiene un libro que salió editado el 2021. La oración es la clave del éxito. Andrés Corson es un pastor de Bogotá, Colombia,
Y él junta aproximadamente 150.000 personas en sus tremendas congregaciones. Hay un mover del Espíritu Santo ahí. Y resulta que Andrés Corson dice que que la persona no puede, no tiene que vender una casa, no tiene que vender el auto, no tiene que cambiarse de trabajo por su cuenta, sin antes consultarle a Dios. Y en otra frase dice, si Jesús oró, ¿cuánto más debo orar yo? En una de sus frases. Y esa frase dice, yo aprendí un gran secreto en la vida. No voy a hacer nada sin antes orar. Amén. Y su ministerio está basado en la oración, porque él tomó la oración como la clave para el éxito. Andrés Corson dice que es una herramienta para el mundo espiritual, para la vida cristiana, la oración. Si vemos la oración, oraron los profetas. Cuando decía la palabra de Dios en el Antiguo Testamento decía, y invocó el nombre de Jehová. Eso es una oración. Eso es una oración. Ana lloraba, ¿cierto? Lloraba y pensaba que estaba borracha, ¿cierto? ¿Y qué pedía Ana? Un hijo. Y Dios le respondió. No porque Ana suplicara a lo mejor, porque llegó a la presencia de Dios, pero en la voluntad de Dios, porque Dios quiso darle un hijo a Ana. Amén. La oración estaba presente en el Antiguo Testamento, en los profetas. La oración estaba presente en el Nuevo Testamento, con los discípulos, con los apóstoles. La oración debe estar presente hoy, porque sin oración no soy capaz de orar por un hermano. Sin oración, si yo no tengo oración, no soy capaz de reprender un espíritu. Ha pasado que en estos tiempos nosotros, la iglesia hoy en día, ha decaído en la oración. Yo admiro a las mujeres, ¿cierto?, que se juntan a orar, pese al sueño. Yo veo a mi señora de repente cansada, pero igual está ahí, orando. Y se han conseguido varias cosas por intermedio de la oración. Muchas cosas, ¿cierto? Se han conseguido por intermedio de la oración. Pero Dios sabe y conoce nuestro corazón, pero Él quiere escucharlo de tu boca. La palabra orar también significa, eh, la palabra orar viene de oratoria. Cuando Augusto Pinochet, ya no se me vaya a enojar, cuando Augusto Pinochet hablaba súper mal cuando invadió la moneda, a lo mejor algunos no quiero entrar si Pinochet o Allende, invadió la moneda. ¿Qué hizo Augusto Pinochet? Tomó unos cursos de oratoria. No habló excelente, pero sí que mejoró bastante. Porque la comunicación, la forma que uno se expresa es importante. Entonces nosotros debemos de tomar todas estas herramientas porque la oración es importante para poder llegar al Padre. El Espíritu conoce todo lo que nos sucede a nosotros, pero también quiere escucharlo de nuestros labios, porque tus labios deben confesar que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús murió en la cruz del Calvario, que Jesús viene pronto y que con Jesús tenemos vida eterna. Si tú crees en eso, amén, pídele por intermedio de la oración. Que Dios te bendiga, iglesia. No nos queda nada más. Eso era lo último. Entonces, como Andrés Corson, ¿cierto? Yo aprendí un gran secreto en la vida. No voy a hacer nada sin antes orar. Entonces, el pastor cuando me hacía una pregunta, ¿cierto? Yo le decía, estoy preguntándole a Dios. Es por lo mismo, porque yo no puedo hacer nada sin antes orar. Si está la respuesta de Dios, yo tomo la decisión y sé que no me va a ir mal, porque Dios me lo dijo. Pero cuando yo digo, parece que escucha de Dios y voy con mi porfía, me va mal. Amén. Que Dios te bendiga. Ponte de pie, iglesia. Amantísimo Dios, buen Padre celestial, Dios eterno, Dios grandioso, Dios inmenso, Dios poderoso, Dios fuerte. Tú eres la torre fuerte, tú eres el castillo, tú eres mi fortaleza, Dios eterno. Gracias, muchas gracias, Dios eterno, Señor Dios de los cielos, Dios del universo, Dios del multiverso, como quiera que le llamen hoy. Señor, tú eres lo más grande en nuestra vida. Señor Dios amado, queremos que ahora, por intermedio del nombre de Jesús, hágase tu voluntad en CCP. Señor Dios amado, hágase tu voluntad. Esperamos que esto se llene, pero tú quizás tienes otros planes para CCP.
Señor Dios amado, te alabamos, te bendecimos, Dios eterno. Señor Dios amado, queremos, Señor, que CCP crezca, Padre Celestial, Dios amado. Pero muchas veces, Padre Celestial, no oramos, Señor, como no conversamos contigo, no buscamos un lugar íntimo, Señor Dios amado. Queremos, Señor Dios amado, tener un encuentro íntimo contigo, Dios amado, para que tú puedas levantarnos, para que tú puedas sustentarnos, para que tú puedas renovar nuestras fuerzas, Padre Celestial. Señor, hágase tu voluntad, Señor, aquí en CCP, Señor, Dios amado. Muchas gracias, Dios bendito, que esta palabra, Señor, pueda tocar cada corazón y que ya salga de esas puertas, Padre Celestial, de estas puertas, Señor, y quedes pensando en la oración, que la oración es íntima, Señor, hacia ti. Muchas gracias, Dios bendito. Todo esto te lo damos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Vamos.
Que a mi ser nuestro ánimo, amar y anhelar siempre a Dios en nuestras vidas. Que Dios nos bendiga. Voy a dejar a nuestro pastor para que él continúe con este servicio. Muy bien, muchas gracias al Señor eh, por esta linda palabra, importante palabra que Dios nos ha regalado. Creo que hemos sido bendecidos y el llamado es buscar a Dios, no cansar de orar. Celebramos a las